Alejandro Torres era un nombre que resonaba en los periódicos, en las revistas de negocios y hasta en los programas de farándula de la televisión mexicana. A sus 42 años había levantado un imperio hotelero que se extendía desde la Ciudad de México hasta la Riviera Maya. Tenía todo lo que muchos soñaban: mansiones en Polanco, autos de colección, un jet privado estacionado en el hangar de Toluca y el respeto, o al menos el temor, de políticos y empresarios. Pero detrás de los flashes y las cifras millonarias se ocultaba una verdad que solo él conocía. La soledad lo consumía lentamente. Era un hombre de mirada dura, acostumbrado a negociar en mesas donde nadie podía titubear, pero en su interior las noches eran largas y el silencio de sus residencias lo hacía cuestionar el sentido de tanto lujo. Alejandro sabía que podía comprar atenciones, pero no cariño. Podía impresionar con invitaciones, pero no con autenticidad. Y en el fondo, esa ausencia de vínculos reales le pesaba más que cualquier derrota en el mercado financiero. Todo cambió una tarde en la que decidió organizar un viaje inusual. Convocó a 3 mujeres a acompañarlo en su jet privado. La noticia se esparció rápidamente entre sus conocidos, quienes lo vieron como otro de sus caprichos extravagantes. Lo que nadie imaginaba era que esa invitación marcaría un antes y un después en su vida. La primera de ellas era Valeria Domínguez, una socialité de la alta sociedad capitalina, habituada a los cócteles exclusivos y a las portadas de revistas. Su elegancia era incuestionable y su habilidad para moverse entre las élites indiscutible. Para muchos, representaba el tipo de mujer que siempre rodeaba a Alejandro: ambiciosa, brillante en apariencia, pero con un interés calculado. La segunda era Camila Herrera, una abogada de prestigio en Monterrey. Conocida por su carácter firme y su inteligencia afilada, Camila había construido su carrera defendiendo a empresas multinacionales. Su presencia transmitía seguridad, pero también una distancia emocional que resultaba casi imposible de atravesar. La tercera invitada rompía todos los moldes: Sofía Ramírez, una niñera de 27 años, originaria de Guadalajara. A diferencia de las otras dos, Sofía no tenía vestidos de diseñador ni contactos influyentes. Había crecido en un barrio humilde, cuidando niños para poder pagar sus estudios truncos de pedagogía. Su vida giraba alrededor de rutinas sencillas: leer cuentos infantiles, preparar meriendas y caminar de regreso a casa por calles polvorientas. Nunca imaginó que alguien como Alejandro pudiera siquiera pronunciar su nombre, mucho menos invitarla a subir a un avión privado. ¿Estás seguro de que quiere incluirla?, preguntó su asistente incrédulo cuando Alejandro ordenó que notificaran a Sofía. Más seguro que nunca, respondió él, con una calma que no dejaba espacio a discusión. Esa decisión, aparentemente absurda para muchos, sería el inicio de una historia que desbordaría cualquier expectativa. Antes de continuar, si quieres descubrir cómo la elección de una simple niñera transformó la vida de un hombre que lo tenía todo, suscríbete ahora y no te pierdas esta historia. Sofía recibió la invitación en medio de su jornada laboral. No entendía cómo había ocurrido ni qué se esperaba de ella. Sus amigas la animaban diciendo que era una oportunidad única, mientras su madre le pedía cautela. Entre el miedo y la esperanza aceptó. No lo hizo por ambición, sino por un presentimiento profundo de que ese viaje podía abrirle una puerta distinta. Alejandro, desde su mansión en Polanco, se preparaba sin mostrar emoción alguna. Para él era un experimento, un intento por escapar de la rutina de las relaciones superficiales. No sabía aún qué buscaba, pero algo dentro le decía que debía desafiarse a sí mismo. Las horas previas al encuentro en el hangar se llenaron de expectativas, rumores y comentarios mordaces. Nadie, ni siquiera Alejandro, podía anticipar lo que estaba a punto de ocurrir. Lo único cierto era que en ese instante, 3 destinos tan distintos estaban a punto de cruzarse en un mismo vuelo, y una elección inesperada cambiaría para siempre la vida del hombre que parecía tenerlo todo. La Ciudad de México amanecía con su caos habitual.
el sonido de los claxones, el aroma a tamales en las esquinas, la prisa de quienes corrían para llegar al trabajo. En medio de esa vorágine se levantaba la mansión de Alejandro Torres, una fortaleza de cristal y acero en la exclusiva zona de Polanco. Desde la fachada, custodiada por guardias discretos, hasta los jardines meticulosamente cuidados, todo transmitía una sensación de control absoluto. Sin embargo, lo que más impactaba a quienes entraban era el silencio. Alejandro recorría los pasillos amplios como un rey en su palacio, aunque sin séquito ni compañía. Las paredes estaban adornadas con obras de arte que coleccionistas codiciaban, pero para él solo eran objetos que llenaban espacio. En su despacho, las pantallas mostraban las fluctuaciones del mercado y las gráficas de sus hoteles en Cancún, Los Cabos y la Riviera Nayarit. Todo indicaba prosperidad. Y aún así, su mirada permanecía fija en el ventanal, observando sin ver el cielo gris que cubría la capital. «Señor Torres», dijo su asistente, un hombre joven llamado Ricardo, «los periódicos de hoy hablan de usted otra vez. El magnate que no sonríe». Alejandro levantó una ceja apenas interesado. «Que hablen, al final no conocen nada». La prensa mexicana lo había convertido en un personaje enigmático. Algunos lo describían como un visionario, otros como un tiburón sin escrúpulos. En las portadas siempre aparecía serio, con el gesto impenetrable que lo caracterizaba. Jamás daba entrevistas extensas, jamás permitía que lo vieran vulnerable. Ese hermetismo alimentaba rumores, que no tenía amigos de verdad, que nadie había logrado quedarse a su lado por mucho tiempo, que prefería la compañía de contratos y balances a la de personas reales. Esa imagen de poder absoluto era la que todos conocían, pero Alejandro cargaba con un vacío que ni su fortuna lograba llenar. El eco de sus pasos en la mansión le recordaba la ausencia de risas, conversaciones o afecto sincero. En ocasiones, al cenar solo frente a una mesa demasiado grande, se preguntaba si todo el esfuerzo había valido la pena. ¿Alguna vez ha pensado en...? Se atrevió a decir Ricardo, deteniéndose a mitad de la frase. ¿En qué?, preguntó Alejandro con un tono seco. En compartir lo que tiene. No hablo de negocios, hablo de vida. Alejandro lo miró con frialdad, como si la pregunta fuera una intromisión indebida. Sin embargo, en el fondo, esas palabras le resonaron con fuerza. Los días transcurrían entre reuniones con empresarios, cenas con políticos en restaurantes exclusivos de Polanco y viajes relámpago a Monterrey para cerrar acuerdos. Su círculo estaba formado por gente que lo respetaba, pero que también le temía. Nadie se atrevía a contradecirlo, y mucho menos a acercarse a él desde la autenticidad. Una noche, mientras revisaba documentos en su despacho, encendió la televisión para distraerse. Un programa de farándula comentaba sus movimientos recientes. Dicen que Alejandro Torres es un hombre frío, incapaz de enamorarse. Un millonario que solo busca coleccionar experiencias, afirmaba la conductora con una sonrisa burlona. Alejandro apagó el aparato de inmediato, pero esas palabras quedaron flotando en su mente. En silencio, comenzó a preguntarse si esa era realmente la imagen que había construido. Un hombre poderoso, pero vacío. Y lo peor era que quizás todos tenían razón. Al día siguiente, al salir de su mansión rumbo a una junta, observó a un grupo de niños jugando fútbol en la calle contigua. Sus risas y gritos de alegría contrastaban con su mundo ordenado y controlado. Por un instante, sintió una punzada de envidia. Ellos no tenían nada y sin embargo parecían poseerlo todo. Esa visión lo acompañó durante la reunión, donde empresarios lo elogiaban por sus inversiones en la Riviera Maya. Todos lo alababan, todos lo querían de aliado, pero nadie lo miraba como a un ser humano, solo como a un emblema de poder. Esa misma noche, de regreso en su mansión silenciosa, Alejandro tomó una decisión. Si su vida iba a cambiar, debía empezar por romper la monotonía. Y ese pensamiento sería el inicio de algo que pronto pondría a prueba no solo su imagen, sino también su capacidad de sentir. El hangar privado de Toluca
Vibraba con la actividad de mecánicos, pilotos y escoltas que iban y venían con precisión calculada. Bajo las luces blancas que iluminaban el lugar, se alzaba el jet de Alejandro Torres, impecable, con su fuselaje reflejando el amanecer. Para la mayoría, aquel aparato era símbolo de lujo. Para Alejandro, se había vuelto parte rutinaria de su vida. Pero ese día sería distinto. 3 mujeres estaban a punto de reunirse con él, cada una con motivaciones ocultas, y ninguna imaginaba cómo aquel viaje cambiaría sus destinos. La primera en llegar fue Valeria Domínguez. Su vestido ajustado de seda beige resaltaba su figura y sus tacones resonaban en el piso metálico con seguridad ensayada. Saludó con una sonrisa amplia a los pilotos y al personal, como si fueran parte de su escenario natural. «¿Dónde está Alejandro?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y derecho adquirido. «En unos minutos baja de su oficina», respondió Ricardo, el asistente, intentando mantener la neutralidad. Valeria acomodó su bolso de diseñador en una mesa cercana y se miró al espejo de su teléfono. Sabía que el viaje era más que una simple invitación. Era una oportunidad de consolidar su lugar en el círculo íntimo del empresario más codiciado de México. Poco después apareció Camila Herrera. A diferencia de Valeria, su porte transmitía seriedad. Llevaba un traje sastre azul marino y un maletín que parecía pesar más por simbolismo que por contenido. Saludó cortésmente a todos y se mantuvo de pie, observando el avión con gesto analítico. «¿La seguridad está lista?», preguntó directamente a Ricardo con voz firme. «Sí, licenciada, todo bajo control». Camila no era de rodeos. Había aceptado la invitación no por capricho, sino porque veía en Alejandro una posible alianza estratégica para expandir sus contactos internacionales. Su mente calculaba riesgos y beneficios con frialdad, y aquella travesía era, para ella, un movimiento dentro de un tablero de ajedrez. La última en llegar fue Sofía Ramírez. Sus pasos eran más inseguros, y el vestido sencillo que llevaba parecía contrastar con el lujo del entorno. Cargaba una pequeña maleta azul, gastada por los años, y su mirada reflejaba una mezcla de nerviosismo y asombro. Al entrar al hangar, se sintió fuera de lugar. «Disculpe, ¿este es el vuelo del señor Torres?», preguntó tímidamente a un guardia. El hombre asintió y la acompañó hasta el grupo. Valeria la recorrió con la mirada de arriba abajo, esbozando una sonrisa condescendiente. «Qué curioso», susurró casi en voz alta. No esperaba que Alejandro invitara a alguien así. Sofía se sonrojó, pero no respondió. Su corazón latía con fuerza, y mientras sostenía su maleta con ambas manos, intentaba convencerse de que no debía dar media vuelta y salir corriendo. Camila, en cambio, la observó con curiosidad, como quien analiza una jugada inesperada. «¿Y tú eres?», preguntó con tono inquisitivo. «Sofía. Trabajaba cuidando niños en Guadalajara». El silencio se extendió por unos segundos, roto solo por el eco de los motores en preparación. En ese instante apareció Alejandro, impecablemente vestido con una chaqueta gris y la seguridad que lo caracterizaba. Su presencia impuso silencio inmediato. Caminó hacia las 3 mujeres, saludándolas con un gesto sobrio. «Gracias por aceptar mi invitación. Sé que cada una de ustedes tiene compromisos importantes, pero quiero que este viaje sea diferente». Valeria dio un paso al frente con voz melosa. «Alejandro, para ti siempre habrá tiempo. Estoy segura de que será una experiencia inolvidable». Camila estrechó su mano con firmeza, como si cerrara un acuerdo legal. «Espero que sea provechoso para todos». Sofía, en cambio, apenas pudo murmurar: «Gracias por invitarme. No sé qué espera de mí, pero haré lo posible por no incomodar». Alejandro la miró unos segundos más de lo necesario. No respondió de inmediato, solo asintió con una ligera sonrisa. Esa diferencia de actitud entre ellas lo intrigaba profundamente. Mientras subían al jet, las tensiones invisibles ya se tejían en el aire. Valeria competía por brillar, Camila por controlar,
y Sofía por encontrar un lugar en medio de un mundo que no era el suyo. Lo que nadie sabía era que, en ese equilibrio frágil, una sola decisión alteraría todo el rumbo del viaje. El rugido de los motores llenó el interior del jet mientras la tripulación aseguraba cada detalle. Alejandro se acomodó en uno de los asientos de cuero, cruzando las piernas con calma. Frente a él, las tres mujeres se ubicaban en posiciones que reflejaban más que simples preferencias de comodidad. Valeria cerca de la ventana, mostrando su perfil como si posara para una cámara invisible. Camila en el centro, con una carpeta en las manos, lista para tomar notas que nadie le había pedido. Sofía, en cambio, eligió un asiento más apartado, intentando pasar desapercibida. El avión se elevó sobre el valle de Toluca y pronto atravesó las nubes grises de la capital. Desde las ventanillas, el paisaje se transformó en un mosaico de montañas y extensiones verdes que se extendían rumbo al Golfo. El silencio inicial solo fue interrumpido por Valeria. «Alejandro, ¿ya pensaste en cuál será nuestro primer destino? Porque tengo en mente varios sitios que podríamos disfrutar mucho». Su voz era coqueta, cargada de insinuaciones. Camila, sin levantar la vista de su carpeta, replicó: «Imagino que el destino está vinculado a negocios. Sería lo más lógico». Valeria sonrió con desdén. «No todo en la vida son contratos, querida». Sofía observaba el intercambio con nerviosismo. No se atrevía a opinar, pero su mente estaba llena de preguntas. Se preguntaba qué hacía allí, entre mujeres que parecían dominar mundos tan lejanos al suyo. Mientras tanto, recordaba su barrio en Guadalajara. Las calles estrechas, los niños que corrían detrás de un balón, el aroma a pan dulce en las mañanas. Esa vida sencilla le parecía tan distante dentro del lujo del jet que hasta dudaba de sí misma. Alejandro, percibiendo la tensión, intervino. «Este viaje no tiene que ver con negocios ni con fiestas. Quiero que lo tomemos como una experiencia distinta». Sus palabras sorprendieron a Camila, que cerró su carpeta con gesto serio. Valeria, en cambio, se inclinó hacia él con una sonrisa luminosa. «Lo que tú decidas, Alejandro. Yo confío plenamente en ti». Sofía bajó la mirada, agradecida en silencio de que la presión no recayera sobre ella. Las horas transcurrieron con charlas intermitentes. Valeria hablaba de las últimas aperturas de restaurantes en Polanco, describiendo chefs y platillos como si fueran trofeos. Camila relataba juicios internacionales, usando términos legales que pocos comprendían. Alejandro escuchaba, asintiendo de vez en cuando, aunque sin verdadero interés. De pronto, Sofía se atrevió a hablar. «Perdón, ¿les molesta si digo algo?» Las miradas se posaron en ella, algunas con impaciencia, otras con sorpresa. «Claro», respondió Alejandro, con un tono más amable de lo habitual. «Nunca me había subido a un avión privado. Para mí esto es increíble. Me recuerda lo mucho que siempre soñé con viajar, pero también lo difícil que ha sido. Yo nunca he salido de Jalisco». Un silencio incómodo se extendió. Valeria rodó los ojos discretamente y Camila apretó los labios sin comentario. Alejandro, en cambio, la observó con atención. Había en sus palabras una honestidad que contrastaba con los discursos calculados de las otras. A veces lo más valioso de un viaje no es a dónde llegas, sino lo que descubres en el camino, dijo él finalmente. El jet continuó su trayecto sobre el azul del Golfo de México. El cielo despejado ofrecía un espectáculo de nubes esponjosas que se extendían hasta el horizonte. Valeria intentaba retomar la conversación, hablando de fiestas en Miami y compras en Nueva York, pero Alejandro parecía distraído, como si las palabras de Sofía hubieran abierto un resquicio en su interior. Sofía, por su parte, se abrazaba a sí misma para controlar el temblor de sus manos. Estaba aterrada de cometer un error, de ser juzgada, pero al mismo tiempo sentía que algo dentro de ella se estaba despertando. La posibilidad de ver más allá de su mundo cotidiano la llenaba de un vértigo extraño, una mezcla de miedo y esperanza. El avión comenzó a descender suavemente. Las costas de Quintana Roo aparecieron bajo las alas, con sus aguas turquesa brillando bajo el sol.
Nadie lo dijo en voz alta, pero todos comprendieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. El calor húmedo de Cancún los recibió apenas descendieron del jet. El aire olía a sal y a flores tropicales, una mezcla que Sofía jamás había sentido con tanta intensidad. El sol caía sobre la pista, con un brillo casi cegador, y a lo lejos se escuchaba el canto de aves marinas. Alejandro caminaba con paso seguro, mientras Valeria y Camila seguían a su lado con la naturalidad de quienes estaban acostumbradas a ese tipo de viajes. Sofía, en cambio, apretaba los labios, intentando absorber cada detalle sin parecer demasiado impresionada. Un convoy de camionetas negras los llevó hasta uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, propiedad de Alejandro. Los jardines eran extensos, adornados con palmeras y flores de colores vivos. El mar turquesa se extendía a pocos metros, como si el hotel se fundiera con la playa. Valeria suspiró de satisfacción. «Este lugar es perfecto, Alejandro. No podría haber elegido mejor». Camila asintió con frialdad. «Impresionante. No me sorprende considerando tu reputación en la industria». Sofía, sin decir nada, se quedó un poco atrás. Sus pies se hundieron en la arena blanca, apenas tuvo la oportunidad de apartarse del grupo. Se quitó los zapatos discretamente y dejó que el agua tibia del Caribe rozara sus tobillos. Cerró los ojos y sonrió con una felicidad que no podía ocultar. Alejandro la observó desde la terraza del resort. Mientras Valeria y Camila admiraban las instalaciones, su mirada se detuvo en Sofía. Había algo distinto en ella, algo que no tenía que ver con ambiciones ni apariencias. Se veía auténtica, como si estuviera descubriendo un tesoro en algo tan sencillo como el contacto con la arena. Durante la primera cena la diferencia entre ellas se hizo evidente. El restaurante, iluminado por antorchas y decorado con artesanías mayas, ofrecía un banquete de mariscos frescos y vinos importados. Valeria tomó la iniciativa de la conversación. «Alejandro, deberías organizar una gala aquí, invitar a inversionistas de Europa. Con tu nombre sería un éxito inmediato». Camila intervino, ajustando su copa. «Sería más inteligente convertir este lugar en un centro de convenciones de alto nivel. Hay un mercado enorme por explotar». Alejandro escuchaba sin comentar demasiado, acostumbrado a propuestas constantes. Sofía, en silencio, probaba por primera vez ceviche de pescado con chile habanero. Tosió ligeramente por el picor y se sonrojó. Alejandro sonrió, rompiendo por un momento su máscara de seriedad. «¿Está muy fuerte?», preguntó. «Un poco», admitió Sofía entre risas, «pero está delicioso. Nunca había probado algo así». Valeria la miró con ironía. «Qué tierno, aunque supongo que estos sabores pueden ser demasiado para alguien que no está acostumbrada». Sofía bajó la mirada, pero Alejandro respondió antes de que ella pudiera hacerlo. «Los sabores auténticos siempre sorprenden. A veces lo sencillo es lo que más nos marca». El silencio se impuso unos segundos, y Sofía sintió un calor distinto recorrerle el pecho. Era la primera vez que Alejandro tomaba su defensa frente a las otras. Al terminar la cena, mientras Valeria y Camila se dirigían al spa, Sofía prefirió regresar a la playa. Se sentó en la orilla, observando cómo la luna iluminaba las olas. Alejandro apareció poco después, sin anunciarse. Caminó hasta quedar a unos pasos de ella. «¿Prefieres la arena al mármol del resort?», comentó, casi como una afirmación. Sofía levantó la vista, sorprendida. «Es que aquí me siento libre. No sé explicarlo». Alejandro la miró en silencio. Había en esas palabras algo que lo descolocaba, un reflejo de lo que él mismo llevaba años buscando sin encontrar. De vuelta en el hotel, Valeria y Camila planeaban cómo ganarse la atención del magnate. Pero Alejandro, mientras observaba el mar desde su habitación, solo pensaba en la sonrisa sincera de la niñera que había descubierto belleza en lo más simple. Y aunque todavía nadie lo sospechaba, esa diferencia marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. La noticia de que Alejandro organizaría una cena de gala en su resort corrió rápido entre los invitados más selectos de Cancún. Empresarios, políticos y celebridades locales confirmaron asistencia. Para muchos,
era la oportunidad de estrechar la mano de un hombre cuyo apellido representaba poder e influencia. Para Alejandro, en cambio, era un escenario más donde el brillo social encubría intenciones ocultas. Valeria se preparó con esmero. Eligió un vestido rojo intenso y joyas que destellaban con cada movimiento. Camila optó por un atuendo sobrio, elegante, diseñado para transmitir autoridad sin excesos. Sofía, por su parte, recibió un vestido sencillo proporcionado por el personal del resort. Frente al espejo dudó en ponérselo. Temía no encajar en ese mundo. Finalmente, respiró hondo y decidió enfrentar la noche. El salón principal estaba decorado con candelabros, flores tropicales y una orquesta en vivo. Desde el inicio, Sofía sintió el peso de las miradas. Los murmullos se entrelazaban, algunos de admiración hacia Valeria, otros de respeto hacia Camila. Pero cuando sus ojos se posaban en Sofía, el tono cambiaba. Curiosidad, burla contenida o simple desconcierto. «¿Y tú quién eres?», le preguntó una mujer de voz aguda, con un gesto altivo. «Soy Sofía», respondió insegura. «Ah, claro, la invitada especial», comentó la mujer, acompañada de una risa breve. Valeria, al escuchar, se acercó con una sonrisa calculada. «No la presiones, no está acostumbrada a este tipo de eventos. Para ella todo esto debe ser como un cuento de hadas». Las carcajadas de quienes la rodeaban se sintieron como cuchillos para Sofía, que apretó su copa de agua con fuerza para no mostrar el temblor en sus manos. Alejandro observaba desde unos metros de distancia. Su rostro permanecía serio, pero dentro de sí hervía un malestar que pocas veces había sentido. No toleraba la crueldad disfrazada de elegancia. Mientras Valeria y Camila se enfrascaban en conversaciones sobre negocios y contactos internacionales, Sofía se refugió en la terraza. Desde allí contempló el mar oscuro iluminado por la luna. El sonido de las olas le devolvía calma, recordándole que más allá de aquel ambiente hostil, existía un mundo donde ella sí pertenecía. Alejandro se acercó poco después. «¿Por qué estás aquí sola?», preguntó, con voz grave. Sofía suspiró, sin voltear a verlo. «Porque allá adentro siento que no tengo lugar. Todos hablan de cosas que no entiendo. Me miran como si fuera un error». Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego apoyó sus manos en la baranda. Ellos no entienden que el valor de una persona no está en lo que presume, sino en lo que lleva dentro. Sofía lo miró sorprendida. «¿Y tú sí lo entiendes?», Alejandro sostuvo su mirada. «Estoy aprendiendo». Esa breve conversación quedó flotando en el aire, cargada de una sinceridad inesperada. Sofía se sintió vista de una manera distinta, y Alejandro descubrió en sus palabras un reflejo de sus propias dudas. De regreso en el salón, Valeria se dedicaba a resaltar sus conexiones internacionales. «Podría organizarte una reunión con empresarios en París, Alejandro. Imagínate el impacto». Camila contraatacó con propuestas jurídicas. «Si quieres expandir en Europa, necesitas asesoría sólida». «Yo podría encargarme». Alejandro escuchaba en silencio, pero sus pensamientos estaban aún en la terraza, en las palabras sencillas de Sofía. La noche avanzó entre brindis y discursos vacíos. Sofía permanecía en un rincón, intentando no incomodar, aunque en su interior sentía el peso de la humillación. Sin embargo, también había una chispa nueva. La certeza de que, aunque no encajara en ese mundo, tenía algo que ofrecer que los demás no podían comprar. Cuando la gala terminó, Alejandro despidió a los invitados con cortesía, pero su semblante era distinto. Había visto con claridad la superficialidad de muchos, y también había descubierto que lo genuino, aunque frágil, brillaba más que cualquier diamante. Esa noche, en su habitación, pensó en lo sucedido. Comprendió que aquel viaje no era solo un escape de la rutina, sino una prueba para distinguir entre apariencias y verdades. Y lo que había presenciado en Sofía comenzaba a marcarle un camino que no esperaba recorrer. La mañana en Cancún amaneció clara, con un cielo azul profundo y el mar brillando como un espejo bajo el sol. Alejandro
Había planeado una excursión a Isla Mujeres para relajarse después de la gala. El yate privado esperaba en el muelle impecable, con la tripulación lista. Para Valeria era otra oportunidad de lucirse. Para Camila, un viaje donde analizaría cada detalle logístico. Para Sofía, en cambio, era el sueño de su vida. Navegar por aguas que había visto solo en fotografías. Subieron al yate con entusiasmo variado. Valeria se acomodó en la proa con gafas de sol enormes, posando para selfies que enviaba en tiempo real. Camila se instaló con un cuaderno en mano, observando la ruta y conversando con el capitán sobre tiempos y medidas de seguridad. Sofía, en cambio, recorrió cada rincón del barco como una niña, explorando un mundo nuevo. Se inclinó para sentir la brisa marina en su rostro y rió con una espontaneidad que contagió a Alejandro, aunque él no lo mostrara más que con una leve curva en los labios. La navegación comenzó tranquila. El agua turquesa se extendía en todas direcciones, salpicando el casco con espuma blanca. Los gritos de las gaviotas acompañaban la música suave que sonaba en cubierta. Alejandro servía bebidas para las invitadas, y durante unos minutos reinó una paz que parecía prometer un día perfecto. Pero el clima en el Caribe cambia con rapidez. A mitad de trayecto, el cielo comenzó a cubrirse de nubes oscuras que avanzaban con fuerza desde el horizonte. El viento se levantó y el oleaje se tornó inquieto. La tripulación se activó de inmediato. «Señor Torres, debemos regresar o buscar refugio en la costa», advirtió el capitán. Alejandro asintió con seriedad. «Haz lo que consideres más seguro». Valeria se levantó alarmada, sujetando su bolso como si eso pudiera protegerla. «¿Qué está pasando? Esto no es lo que firmé para este viaje». Camila, aunque más firme, también mostró inquietud. «Alejandro, ¿qué tan grave puede ser esto?» «No lo sé aún, pero mantengan la calma», respondió él con voz firme. El mar golpeó con fuerza el yate, inclinándolo. Sofía perdió el equilibrio y cayó de rodillas, pero en lugar de gritar se aferró a la barandilla y miró alrededor. Fue entonces cuando notó que una de las trabajadoras del yate, una joven que ayudaba en la cocina, había resbalado y se lastimó la pierna. Nadie parecía percatarse porque todos estaban centrados en el oleaje. Sofía corrió hacia ella. «Tranquila, yo te ayudo», dijo sosteniéndola mientras la llevaba a un asiento. La muchacha lloraba del dolor y del miedo. Sofía le tomó la mano con ternura. «Respira, todo va a estar bien. No estás sola». Alejandro la observó desde el otro extremo de la cubierta. Entre el caos, Sofía no pensaba en sí misma, sino en alguien más. Ese gesto lo impresionó más que cualquier discurso elegante. El capitán maniobró con dificultad, enfrentando las olas. El viento azotaba con fuerza, y la lluvia comenzó a caer en gotas gruesas que golpeaban como agujas. Valeria gritaba, exigiendo explicaciones. Camila intentaba mantener la calma, aunque sus labios temblaban. Alejandro permanecía firme, coordinando con la tripulación. Pero sus ojos no dejaban de seguir a Sofía, que protegía a la joven herida con una calma inesperada. Tras 40 minutos de tensión, el yate logró acercarse a una zona más tranquila cerca de la costa. La tormenta comenzó a ceder y la lluvia se transformó en llovizna. La tripulación respiró aliviada. Valeria se dejó caer en un sillón, con lágrimas corriéndole el maquillaje. Camila se acomodó el cabello, intentando recuperar la compostura. Sofía, en cambio, seguía junto a la joven herida, secándole el rostro con una toalla. «Gracias», susurró la muchacha entre sollozos. «No me des las gracias, solo descansa», contestó Sofía con suavidad. Alejandro se acercó entonces, mirándola fijamente. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. Sofía levantó la vista, sorprendida por la calidez en su tono. No podía dejarla así. Cualquiera lo habría hecho. «No», respondió él serio, «no cualquiera». El mar aún se agitaba suavemente, pero dentro del yate se había sembrado una certeza. En medio del peligro, la verdadera naturaleza de cada uno había quedado al descubierto. Y en esa revelación, Alejandro empezaba a ver con claridad lo que antes se le escapaba.
El ambiente en el resort era distinto después de la tormenta. El recuerdo del mar embravecido seguía fresco en todos, y aunque Valeria intentaba recuperar su habitual aire de superioridad, la imagen de su maquillaje corrido durante el pánico aún rondaba en la memoria de quienes la habían visto gritar. Camila se mostraba más reservada que de costumbre, y Sofía mantenía la serenidad de quien había demostrado valentía sin pretenderlo. Alejandro, en silencio, observaba cómo el contraste entre ellas se hacía cada vez más evidente. Esa tarde, reunidos en una sala privada del resort, la conversación tomó un rumbo inesperado. Alejandro había pedido que hablaran con honestidad, que compartieran algo más allá de las apariencias. Valeria fue la primera en hablar, con una sonrisa calculada. Alejandro, sabes que siempre he querido lo mejor para ti, y lo mejor implica abrir puertas, darte acceso a contactos internacionales que te ayudarán a crecer aún más. De hecho, hizo una pausa dramática. Ya he estado en conversaciones con un par de inversionistas interesados en tus propiedades. Alejandro la miró con gesto severo. ¿Conversaciones? Sin mi autorización. Valeria titubeó, pero trató de mantener la compostura. Solo adelanté el terreno. Sé cómo negociar y creí que podrías agradecerme la iniciativa. Camila intervino entonces, con un tono cortante. Lo que Valeria llama iniciativa, yo lo llamo manipulación. No puedes vender la imagen de alguien sin su consentimiento. Alejandro merece respeto. Valeria bufó, cruzándose de brazos. Respeto es lo que yo he demostrado siempre, no como otras que vienen aquí solo para criticar. La tensión crecía, y Alejandro se reclinó en su asiento, observando a ambas con una mezcla de decepción y cansancio. No era la primera vez que veía intereses disfrazados de lealtad. Fue entonces cuando Sofía, casi en un susurro, se atrevió a hablar. Yo no tengo nada que ofrecerles de ese tipo. No tengo contactos ni poder. Todos la miraron, y ella respiró profundo antes de continuar. Crecí en una colonia humilde de Guadalajara. Mis padres trabajaron toda su vida para darnos lo poco que teníamos. Yo empecé a cuidar niños cuando era adolescente, porque quería ayudar en la casa, y al mismo tiempo soñaba con estudiar pedagogía. Pero no pude terminar la carrera. La vida me alcanzó. Su voz temblaba, pero había firmeza en su mirada. He pasado noches enteras preguntándome si alguna vez tendría la oportunidad de ver más allá de mi barrio. Y ahora que estoy aquí, siento miedo. Miedo de no pertenecer, de que piensen que soy un error en este lugar, pero también esperanza porque, por primera vez, puedo ver lo grande que es el mundo. Un silencio cargado llenó la sala. Alejandro no apartaba los ojos de ella. En cada palabra encontraba algo que le era más valioso que cualquier contrato. ¿Verdad? Valeria rompió el silencio con un tono burlón. ¡Qué conmovedor discurso! Casi parece un guión de telenovela. Camila frunció el ceño. No seas cruel, Valeria. Ella está hablando con sinceridad, algo que pocas personas en este entorno saben hacer. Alejandro levantó la mano pidiendo calma. Ya es suficiente. Valeria, tus movimientos detrás de mi espalda son inaceptables. Camila, tu objetividad puede ser útil, pero no confundas estrategia con frialdad. Y tú, Sofía, hizo una pausa. Lo que acabas de decir es lo más real que he escuchado en mucho tiempo. Sofía bajó la vista, con el corazón latiendo fuerte. No esperaba esa respuesta. Sentía que, por primera vez, su voz había sido escuchada. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Alejandro permaneció en la sala, repasando lo ocurrido. Por años había estado rodeado de palabras adornadas, de promesas huecas. Y ahora, una mujer sin títulos ni posesiones le había mostrado más verdad que todos los socios que había conocido. Ese contraste lo inquietaba y lo atraía a la vez. Y aunque intentó convencerse de que no debía dejarse influir, algo dentro de él ya había cambiado. El vuelo desde Cancún hacia Oaxaca fue tranquilo, pero la atmósfera en el jet privado estaba cargada de una tensión sutil.
Después de la confrontación en el resort, las palabras de Sofía seguían resonando en la mente de Alejandro. Aunque la conversación había sido dura, también había algo revelador en ella, algo que lo impulsaba a querer entender mejor a las personas a su alrededor, algo que no había experimentado antes. Al aterrizar en el aeropuerto de Oaxaca, el aire fresco y limpio los envolvió, un contraste notable con el calor húmedo de Cancún. La ciudad, famosa por su arquitectura colonial y su vibrante vida cultural, parecía ofrecer un respiro. Alejandro había decidido hacer una parada en el corazón de México para desconectar del mundo empresarial, y Oaxaca era el lugar ideal para eso, lleno de historia, pero también lleno de vida. Mientras se dirigían al centro histórico, Valeria y Camila se interesaron más por las tiendas de lujo que por la cultura local. Valeria no podía dejar de mirar su celular, como si se sintiera perdida sin las comodidades de la ciudad que conocía. Camila, por su parte, comenzó a planificar reuniones con posibles socios en la región, desconectando completamente de la atmósfera que rodeaba a su alrededor. Sofía, en cambio, absorbía cada detalle con asombro. La Plaza de la Constitución, las coloridas casas con balcones de hierro, las calles empedradas llenas de gente conversando, los mercados llenos de textiles, cerámica y comida. Todo parecía nuevo y emocionante para ella. No había estado nunca en un lugar tan diferente a su Guadalajara natal. Nunca imaginé que vería algo así, comentó Sofía con una sonrisa genuina, mientras observaba a un grupo de niños jugando a la orilla de un río. «Es fascinante, ¿verdad?», respondió Alejandro caminando a su lado, sorprendiendo a Sofía con su tono más relajado. El contraste entre las mujeres era evidente. Mientras Valeria y Camila se concentraban en su propio mundo, Sofía parecía sumergirse en cada rincón de Oaxaca. Ella se detuvo frente a un puesto de barro pintado a mano, tocando las figuras con un asombro genuino, como si cada objeto tuviera una historia que contar. «¿Te gustaría llevar algo?», preguntó Alejandro al notar su interés. Sofía dudó mirando su billetera, que no contenía mucho más que lo necesario. «No, gracias. Solo me gusta ver, me recuerda a casa, a las cosas simples». El comentario la hizo pensar en su niñez, en la casa de su madre, en los pequeños detalles que siempre le habían dado felicidad, aunque no tuvieran valor material. La tarde continuó entre risas y miradas curiosas. Sofía era la que más interactuaba con los locales, admirando la comida, las tradiciones y las historias que los habitantes de Oaxaca compartían con ella. No hubo una sola conversación sobre negocios, algo que parecía aliviador para Alejandro. Por una vez, estaba disfrutando de una jornada sin presiones. A medida que avanzaba el día, la ciudad se llenaba de colores, especialmente cuando el sol comenzaba a ponerse, bañando las fachadas coloniales de oro. Los cuatro se sentaron en un restaurante local donde se servían tlayudas, mezcal y mole oaxaqueño. Valeria y Camila se sumergieron en conversaciones sobre los últimos trends de la moda y los eventos sociales más importantes, mientras Sofía y Alejandro compartían una conversación más tranquila, alejados del bullicio. «¿Te gustaría vivir aquí?», preguntó Alejandro mientras observaba a Sofía probar un poco de mezcal. Ella se encogió de hombros, pensativa. «Es muy diferente a lo que estoy acostumbrada, pero sí, me gustaría. Aquí siento que todo es más sencillo. No hay tanta presión. Las personas realmente se preocupan por disfrutar de lo que tienen, no de lo que no tienen». «Es una forma de ver la vida», comentó Alejandro mientras tomaba un sorbo de su bebida. «Tal vez lo que necesitamos es un poco más de eso». Sofía se sintió invadida por un sentimiento extraño, como si esas palabras le abrieran una puerta dentro de ella. No era solo una conversación superficial, era una conexión que nunca había anticipado, una que podía cambiar muchas cosas. Después de la cena, todos regresaron al hotel, pero Sofía no podía dejar de pensar en todo lo que había visto y sentido durante el día. Para ella, Oaxaca representaba una alternativa, un escape de la vida que había vivido hasta ahora,
una vida que parecía estar llena de promesas vacías y de superficialidad. Alejandro, por su parte, no podía sacarse de la cabeza la reflexión que Sofía había dejado en el aire. Algo dentro de él empezaba a cuestionar todo lo que había considerado importante hasta ese momento. El viaje a Oaxaca, que al principio había parecido una simple escapatoria, ahora se estaba convirtiendo en una experiencia transformadora para ambos. La mañana siguiente en Oaxaca amaneció despejada, con un aire fresco que invitaba a explorar más de la ciudad. Los colores vibrantes de las fachadas coloniales brillaban bajo el sol, y la plaza principal estaba llena de turistas y locales que paseaban entre puestos de artesanías y comida tradicional. Sin embargo, para Alejandro, ese ambiente colorido no podía opacar las dudas que empezaban a invadir su mente. La calma del día anterior había sido engañosa. En su interior luchaba con un dilema profundo, uno que no podía resolver con una simple decisión empresarial: lo que sentía por Sofía. La conversación que tuvieron la noche anterior en el restaurante seguía resonando en su cabeza. Sofía había hablado con una sinceridad tan desarmante que lo había dejado sin palabras. Aquí siento que todo es más sencillo. No hay tanta presión. Esas palabras seguían dando vueltas en su mente, mientras él se preguntaba si su vida realmente estaba llena de cosas que valían la pena, o si todo lo que había logrado, lo había logrado solo por miedo a la soledad. «¿Qué te pasa, Alejandro?», le preguntó Camila, que había notado su silencio durante todo el desayuno. Alejandro levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. «Nada», respondió rápidamente, como si esa fuera la respuesta que esperaba dar. Pero Camila no se dejó engañar. «No te creo. Es por Sofía, ¿verdad?». La mención de su nombre hizo que Alejandro se tensara. «No sé de qué hablas». «Por favor», dijo Camila, cruzando los brazos. «Todos lo sabemos. Has estado mirando a Sofía de una manera diferente desde que llegamos aquí». Alejandro no respondió de inmediato. Su mente seguía dando vueltas entre lo que sentía y lo que le decía su lógica. Sofía era diferente a todas las mujeres que había conocido, y no solo porque no buscara impresionar con su apariencia o su estatus. Ella no le temía a la verdad, no le temía a la vida, algo que parecía ser una rara cualidad entre los que lo rodeaban. «No es eso», dijo finalmente, con un suspiro. «Entonces, ¿qué es?», insistió Camila, su voz más suave pero igualmente incisiva. La pregunta quedó flotando en el aire, como una verdad que Alejandro no se atrevía a enfrentar. En ese instante, lo que comenzó como una simple atracción hacia Sofía, una mujer que nunca había estado en su radar, había evolucionado a algo más complejo, algo que no podía controlar, algo que lo aterraba. Ese miedo lo había acompañado durante años, el miedo a dejarse llevar, a poner en riesgo lo que había construido, a mostrar su vulnerabilidad. Pero ahora, estando en Oaxaca, rodeado por la autenticidad de la ciudad y las personas que allí vivían, Alejandro se daba cuenta de lo vacío que era todo eso. El dinero, el poder, la fama. Nada de eso le daba la paz que sentía al estar cerca de Sofía, ni la satisfacción de una conversación sincera y sin pretensiones. Mientras tanto, Sofía estaba fuera, caminando por las calles empedradas de la ciudad. Se había levantado temprano, como siempre, para aprovechar al máximo el día. A medida que paseaba por los mercados de Oaxaca, su mente también estaba en conflicto. Todo lo que había experimentado en los últimos días, desde las conversaciones con Alejandro hasta la belleza del lugar, la había hecho cuestionar lo que realmente quería de la vida. La idea de volver a su rutina en Guadalajara parecía ahora tan distante. «¿Te gustaría que te acompañara a comprar algo?», preguntó Alejandro, apareciendo junto a ella en la esquina de una calle. Su tono era diferente al de antes, más cálido, más genuino. Sofía lo miró, sorprendida por su presencia. «No quiero interrumpir tu día», dijo bajando la mirada, como si eso fuera algo fuera de lugar. «No interrumpes nada. Solo quiero saber qué piensas». Sofía suspiró mirando las coloridas telas que colgaban de los puestos cercanos. «Es complicado. Todo esto es tan...»
nuevo para mí, pero a la vez tan liberador. No siento que me estén juzgando aquí. Nadie me mira como si fuera un estorbo. Alejandro la observó atentamente. Es porque aquí la gente ve lo que realmente eres, Sofía, y eso tiene un valor que no se puede comprar. Sofía lo miró a los ojos, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. ¿Crees que las personas cambian realmente?, preguntó de repente. Sí, respondió él sin dudarlo. Creo que las personas pueden cambiar, pero solo si son honestas consigo mismas. En ese momento, algo dentro de Sofía hizo clic. Se dio cuenta de que Alejandro no solo estaba buscando un cambio en su vida, él estaba en un proceso de transformación personal, y ella, sin saberlo, había sido parte de eso. A pesar de todo lo que había sucedido, Sofía sentía que su vida comenzaba a tomar un rumbo diferente, un rumbo que podría significar algo mucho más grande que cualquier destino material. Pero también sabía que sus sentimientos por Alejandro ya no eran solo una atracción pasajera. Algo más profundo se había despertado en su corazón, y eso la aterraba. El sol de Oaxaca se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores naranjas y violetas. La ciudad vibraba con su vida nocturna, pero para Alejandro, la noche comenzaba a sentirse más pesada que nunca. La incertidumbre que había comenzado a construir dentro de él, tras sus conversaciones con Sofía, ahora se convertía en una nube densa que lo perseguía. Todo lo que había considerado seguro parecía desmoronarse, y las personas que pensaba conocer bien comenzaban a mostrar su verdadera cara. Esa misma tarde, mientras Sofía exploraba más del mercado local, Valeria y Camila decidieron que era hora de dejar atrás las reservas. Sabían que en algún momento tendrían que tener una conversación sincera con Alejandro, pero no imaginaban que esa tarde sería la que cambiaría todo. Alejandro había estado ocupado durante horas buscando un lugar apartado del bullicio de la ciudad para aclarar su mente, pero cuando llegó al hotel algo lo hizo detenerse en seco. Desde la terraza, vio a Valeria y Camila susurrando entre ellas, mirando hacia su dirección. Por un momento, las dos mujeres parecieron no darse cuenta de su presencia. No puedo creer que Alejandro realmente esté tan distraído. La voz de Valeria rompió el silencio. Ni yo. Es como si ya no fuera el mismo, respondió Camila con un tono cargado de desdén. ¿A qué viene esta nueva actitud? ¿A qué viene esta obsesión por esa niñera? El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sofía. En ese momento se dio cuenta de que, en todo ese viaje, había sido testigo de cómo Valeria y Camila intentaban manipular cada situación a su favor, pero no esperaba que la ambición de ellas llegara tan lejos. Sin pensarlo, se acercó a las dos mujeres. ¿Qué están diciendo?, preguntó, su voz fría, con una dureza que sorprendió incluso a él mismo. Valeria sonrió con esa seguridad que siempre la caracterizaba. Nada, Alejandro, solo estábamos hablando sobre las prioridades. Sabes, sobre lo que realmente importa en este viaje. Lo que importa, según tú, es mantener la apariencia, ¿verdad?, respondió él, sin perder su mirada. Porque eso es todo lo que veo en ti, una fachada. Camila intentó intervenir tratando de suavizar la situación. No tienes que tomarlo tan personalmente. No estamos diciendo nada malo, solo que por un momento parecía que estabas dejando de lado lo que te importa de verdad, como los negocios. Alejandro los miró detenidamente. La traición estaba frente a él, disfrazada de palabras amables. Todo lo que había construido con ellas, toda la confianza que había depositado en esas relaciones, ahora se desmoronaba. Camila y Valeria no se preocupaban por él, no lo respetaban como pensaba. Solo veían una oportunidad más. Con la voz quebrada por la indignación, Alejandro se acercó aún más, dejándola sin espacio para escapar. ¿Realmente pensaron que no me daría cuenta de lo que estaban haciendo?, preguntó cada palabra cortando el aire. Ambas mujeres se quedaron en silencio por un momento, incapaces de replicar de inmediato. Valeria fue la primera en reaccionar, con una risa nerviosa. Alejandro, ¿qué esperabas? Si no me conoces aún después de todo este tiempo, entonces el problema no soy yo.
El problema, Valeria, es que lo único que te interesa es lo que puedes sacar de mí, respondió él, sus ojos fríos como el acero. La atmósfera estaba cargada. Valeria trató de manipular la situación, pero Alejandro no lo permitió. La dureza en su mirada dejó en claro que ya no aceptaría más mentiras. Camila se quedó callada, sabiendo que no había nada que pudiera decir para evitar el colapso de su relación con él. Lo que me sorprende, Camila, es que no puedas ver lo que está pasando aquí. Estás tan atrapada en tu propia agenda que ni siquiera te das cuenta de cómo te he estado mirando. ¿De verdad crees que te estoy tomando en serio? Las palabras de Alejandro cayeron como una bomba sobre ellas. Mientras Valeria intentaba mantener su fachada, Camila simplemente apartó la mirada. Sabía que había perdido la batalla. A medida que las dos mujeres se retiraron, avergonzadas por el enfrentamiento, Alejandro se quedó solo, mirando el atardecer. La ciudad, tan llena de historia y vida, parecía reflejar lo que él estaba viviendo, una transformación. El juego de poder, las manipulaciones y las traiciones ya no le interesaban. Lo que Sofía había logrado en él, sin intención, era mostrarle una verdad simple, que había una vida fuera de los lujos, algo más profundo y auténtico. Alejandro, aún con la tensión de la confrontación, se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar de forma irreversible. El dilema ya no era solo sobre negocios o poder, sino sobre quién quería ser realmente. Y en ese momento sabía que el camino hacia su verdadero yo comenzaba con una sola decisión: romper con las falsedades que lo rodeaban. El día siguiente en Oaxaca amaneció con una brisa fresca que refrescaba el ambiente después de la tormenta emocional de la noche anterior. Alejandro había decidido que era el momento de poner a prueba las decisiones que había estado evitando tomar. El conflicto interno que lo había consumido durante días parecía haber llegado a un punto de inflexión. Estaba claro que la confrontación con Valeria y Camila había sido solo el principio. Ahora tenía que decidir si iba a seguir el camino que todos esperaban de él, o si finalmente se permitiría ser el hombre que quería ser, auténtico, sin máscaras y sin las cadenas del poder superficial que había abrazado por tanto tiempo. Esa mañana, mientras Valeria y Camila ya estaban preparadas para su salida hacia la siguiente parada del viaje, Alejandro se acercó a Sofía, que caminaba sola por el jardín del hotel. Ella estaba absorta observando las flores locales, disfrutando de la tranquilidad que ofrecía la mañana oaxaqueña. Aunque su rostro reflejaba una paz externa, Alejandro sabía que, al igual que él, llevaba consigo un torbellino interno. «Sofía», dijo, deteniéndose a su lado, «¿te gustaría acompañarme a un lugar fuera de lo común?» «Creo que es hora de hacer algo diferente». Sofía levantó la mirada sorprendida. No esperaba que Alejandro la incluyera en sus planes. Durante todo el viaje, había sentido que él estaba tomando decisiones sin tenerla en cuenta. «Claro, ¿a dónde vamos?», preguntó, tratando de esconder su nerviosismo. «A un lugar especial, un lugar donde no haya pretensiones ni protocolos». Alejandro sonrió, con una sinceridad que Sofía no había visto en él hasta ese momento. La invitación de Alejandro parecía simple, pero en su interior Sofía sabía que había más detrás de esas palabras. El viaje había sido una serie de descubrimientos, y este momento parecía ser una prueba final, una oportunidad para finalmente descubrirse a sí mismos, lejos de los juegos de poder y manipulación. Con la incertidumbre de lo que vendría, se subieron al coche y se dirigieron a un destino desconocido. Mientras avanzaban por el camino sinuoso, los paisajes de Oaxaca se desplegaban ante ellos: montañas cubiertas de vegetación, pueblos pintorescos y campos abiertos que parecían no tener fin. El viaje no solo era físico, era también un recorrido hacia lo desconocido en sus corazones. «Este es el tipo de lugar que no se ve en las guías turísticas», comentó Alejandro mirando por la ventana. «Es un pequeño pueblo en las montañas donde la vida sigue un ritmo diferente». A medida que se acercaban al pueblo, Sofía no pudo evitar notar lo sencillo y cálido que parecía. Los habitantes caminaban por las calles con sonrisas genuinas,
sin la preocupación de aparentar o impresionar. Todo era real, auténtico. Al llegar, Alejandro la condujo por una serie de calles estrechas hasta llegar a una pequeña casa que parecía perdida en el tiempo. Era humilde, pero acogedora. En el porche, un hombre de edad avanzada los esperaba con una sonrisa amigable. «Bienvenidos», dijo el hombre invitándolos a entrar. Sofía se sorprendió al ver que Alejandro conocía a este hombre. De hecho, parecía haber algo más en su relación que una simple amistad. El hombre los condujo a la mesa, donde había preparado una comida típica oaxaqueña, tan simple y perfecta como la vida que llevaba en ese pueblo. Mientras compartían la comida, la conversación fue fluyendo naturalmente. Alejandro hablaba menos de negocios y más de su vida, de sus recuerdos, de lo que lo había llevado a convertirse en el hombre que era. Sofía, por su parte, compartió historias de su infancia en Guadalajara, de su familia, de los sacrificios que su madre había hecho para darle un futuro. Fue una conversación sin pretensiones, sin expectativas. Por primera vez, Sofía sintió que realmente podía ser ella misma, sin miedo a ser juzgada. Pero, al mismo tiempo, algo estaba cambiando en Alejandro. Algo que no podía explicar, pero que sentía con una claridad abrumadora. La sencillez de la gente que había encontrado en ese pueblo, la autenticidad de Sofía, lo estaban desarmando. Por un momento, sintió que podía despojarse de todo, del poder, de las expectativas, de la soledad que siempre lo había acompañado. «Este es el tipo de vida que muchos envidiarían», dijo Sofía, mientras miraba a su alrededor. «Lo sé», respondió Alejandro con una ligera sonrisa, «pero para algunos de nosotros parece inalcanzable, tal vez porque estamos demasiado centrados en lo que no necesitamos». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. En ese pequeño pueblo, rodeados de lo esencial, ambos sabían que algo importante estaba sucediendo. Era la prueba final de lo que realmente querían, vivir con autenticidad, sin las capas de éxito superficial que los separaban de lo que realmente importaba. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad de colores dorados, Sofía y Alejandro se dieron cuenta de que este día marcaría un antes y un después en sus vidas. El futuro era incierto, pero por primera vez estaban dispuestos a afrontarlo juntos, sin miedo. El vuelo hacia Chiapas fue tranquilo, pero el aire de transformación ya comenzaba a sentirse. Después de su visita a Oaxaca, algo había cambiado en Alejandro y Sofía. La conversación en el pequeño pueblo, el simple acto de compartir una comida sin las máscaras del lujo y el poder, había dejado una marca en ambos. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba comenzando a descubrir lo que realmente quería en la vida. Y Sofía, a su manera, también estaba empezando a comprender que su lugar en el mundo podría ser más grande de lo que había imaginado. Chiapas los recibió con su exuberante vegetación, el aire fresco de las montañas y la calidez de su gente. Mientras el avión descendía, Alejandro miraba por la ventana, sus pensamientos ocupados por la reciente conversación que había tenido con Sofía. Ella había sido clara al decir que el lujo y el poder no significaban tanto para ella, que lo que realmente valoraba era la autenticidad de las personas y la conexión genuina. «¿Te parece que todo esto es tan diferente de lo que hemos vivido hasta ahora?», preguntó Sofía al notar el cambio en su actitud. Alejandro se giró para mirarla. «Sí, mucho. Hay algo en el aire de este lugar, algo real. Algo que no encuentro en las grandes ciudades o en los negocios que suelo manejar». Sofía asintió, sintiendo que sus palabras habían sido escuchadas de una manera que nunca había experimentado antes. Había algo en la tranquilidad de Chiapas que la hacía sentirse más conectada con su verdadera esencia. Las montañas, las selvas, el río que serpenteaba a lo lejos, todo parecía ofrecerle una nueva perspectiva sobre lo que era importante. Al aterrizar, fueron recibidos por una comunidad local que los guiaría en un recorrido por las aldeas cercanas. La gente del lugar, de piel morena y rostros llenos de historia, los saludó con sonrisas genuinas.
La paz que transmitían sus ojos era contagiosa, y Alejandro no pudo evitar sentirse impresionado por la humildad y la calidez de todos. Mientras caminaban por las calles empedradas, Sofía se adelantó, curiosa, preguntando por las costumbres locales, por las familias que vivían allí, por cómo la vida se organizaba en ese rincón alejado del mundo moderno. ¿Ves la diferencia?, le preguntó Alejandro, observando cómo Sofía se mezclaba con los lugareños, sin barreras, sin prejuicios. Sí, respondió ella, sin apartar la mirada de los niños que jugaban con una pelota improvisada. Aquí las personas viven con lo esencial, pero también con algo que parece faltar en todas partes, la conexión genuina. A medida que avanzaban, Sofía y Alejandro se dieron cuenta de que lo que había comenzado como un viaje de negocios y distracción se había convertido en algo mucho más profundo. Chiapas, con su cultura ancestral y su gente, los estaba invitando a una reflexión más profunda sobre sus vidas. La simpleza de las personas, su forma de vivir sin las expectativas del mundo exterior, les ofrecía una enseñanza invaluable. Durante el almuerzo, sentados alrededor de una mesa de madera rústica, la comunidad les ofreció platillos típicos, tamales de elote, frijoles y salsas picantes. Sofía no dejaba de sonreír, disfrutando cada bocado como si fuera la primera vez que probaba algo tan auténtico. Alejandro, por su parte, miraba a su alrededor observando las sonrisas genuinas de la gente, sin preocupaciones por lo que no tenían, sin ansias de mostrar nada. «Esto es diferente», comentó Alejandro con un tono pensativo. «Sí, lo es. Aquí las personas no se preocupan por lo que tienen, sino por lo que pueden dar», respondió Sofía, sin dejar de observar a los niños jugando alrededor. «Y eso me hace pensar que tal vez deberíamos empezar a cambiar nuestras prioridades». Fue en ese momento cuando Alejandro se dio cuenta de que estaba siendo testigo de algo mucho más grande que un simple viaje. No solo estaba explorando Chiapas, estaba explorando una parte de sí mismo que había estado oculta durante años, una parte que había sido ignorada por el brillo de su mundo materialista. La simplicidad de la vida que veía frente a él era una llamada a la introspección, un recordatorio de que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en las relaciones humanas, en las conexiones auténticas y en la capacidad de vivir sin ataduras. La tarde pasó entre conversaciones sinceras con los lugareños y caminatas por los senderos de la selva. Sofía y Alejandro compartían risas, pero también momentos de silencio, donde ambos comprendían que este viaje había sido una invitación a una transformación personal que no podían ignorar. Chiapas les estaba mostrando que, tal vez, el mayor viaje no era hacia el exterior, sino hacia el interior. El sol se estaba poniendo en Chiapas, tiñendo de dorado la selva que rodeaba al pequeño pueblo, donde Alejandro y Sofía se encontraban. Después de días de caminatas y conversaciones profundas, la realidad de lo que ambos estaban viviendo se hacía más clara. Para Sofía, este viaje había significado una revelación. Se sentía más conectada con su esencia, con su verdadera naturaleza. Alejandro, por su parte, empezaba a comprender que, por mucho que lo intentara, el camino hacia el poder y la riqueza no era suficiente para llenar el vacío que sentía. Algo dentro de él había cambiado irremediablemente. Durante las últimas horas del día, ambos se sentaron en la terraza de la cabaña donde se hospedaban, observando el paisaje que se extendía ante ellos, silenciosos, pero con una tensión palpable. La conversación de la mañana sobre lo que realmente importaba en la vida seguía resonando en sus mentes. Cada uno sabía que el momento de tomar una decisión había llegado. «¿Te has dado cuenta de lo diferente que es todo aquí?», preguntó Sofía rompiendo el silencio. Alejandro la miró de reojo, sin respuesta inmediata. La idea de estar en un lugar tan sencillo, tan alejado de su mundo habitual, lo había tocado profundamente. El bullicio de las grandes ciudades, los contratos, las reuniones de negocios, todo eso parecía ahora un espejismo comparado con la autenticidad que encontraba en Chiapas. «Sí», respondió finalmente. «Es difícil ignorar la diferencia. En este lugar,
la gente parece tener lo que realmente importa: la comunidad, la paz, la conexión. Sofía asintió, y aunque no dijo nada más, sus ojos reflejaban una comprensión mutua. Sabían que, aunque no podían definirlo con palabras exactas, algo dentro de ambos se estaba transformando. Alejandro hizo una pausa, su voz vacilante. Se levantó de la silla y caminó unos pasos hacia el borde de la terraza mirando la selva. Siempre he creído que el éxito se mide por lo que tienes. Pero ahora aquí me doy cuenta de que no es eso lo que me llena. No es el dinero, ni los autos, ni las mansiones. No es nada de lo que he acumulado a lo largo de mi vida. Sofía se acercó lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Cada vez más, ella percibía que este viaje no era solo una huida, sino una oportunidad para él de realmente encontrar lo que había estado buscando, incluso sin saberlo. «Entonces, ¿qué es lo que te llena?», preguntó ella, con un tono suave pero profundo. Alejandro se giró hacia ella, y por un momento su mirada se cruzó con la de Sofía. Era un momento cargado de significado, como si todo lo que ambos habían experimentado en este viaje los hubiera llevado a esta única conclusión. Es la conexión, las personas, no solo los negocios, ni las apariencias. Lo que realmente me llena es saber que puedo ser sincero, sin miedo. Lo que realmente quiero es vivir con propósito, no con una agenda impuesta por el dinero o el poder. Sofía sonrió, una sonrisa llena de comprensión. En su corazón sentía que Alejandro había dado un paso importante, no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. En ese instante, las barreras que él había construido a lo largo de los años comenzaban a derrumbarse. «Es un gran paso, Alejandro», dijo mirando al horizonte. La luz del atardecer reflejaba en su rostro, y ella parecía más serena que nunca. Él la observó por un momento, como si finalmente comprendiera lo que había sucedido entre ellos. La autenticidad de Sofía, su valentía al ser ella misma, lo había desafiado a hacer lo mismo. «Lo que más temo es perderme a mí mismo otra vez», confesó con voz baja. Sofía dio un paso hacia él poniendo una mano suavemente sobre su brazo. «No tienes que temer. El primer paso es el más difícil, pero ya lo diste. Ahora todo lo que importa es lo que hagas con eso». Alejandro la miró fijamente y por primera vez sintió una paz que no había experimentado antes. No había nada que pudiera compararse a este momento de claridad. Sabía que la decisión que estaba por tomar no solo cambiaría su vida, sino que también marcaría un punto de no retorno. Ya no podría seguir en su mundo anterior, porque ahora más que nunca estaba dispuesto a ser auténtico. «Quiero empezar de nuevo, de verdad, cambiar lo que he sido hasta ahora». Alejandro respiró hondo, como si al decir esas palabras liberara una carga pesada que llevaba mucho tiempo arrastrando. Sofía sonrió, con una mezcla de alivio y gratitud. Ella sabía que a partir de ahora todo sería diferente. No solo para él, sino para ambos. Juntos habían encontrado la llave para una nueva forma de vivir. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, lo enfrentaban con la certeza de que lo más importante era la decisión que acababan de tomar: vivir de manera auténtica. «Vamos a hacerlo», dijo Sofía, con voz firme. «Sí, vamos», respondió Alejandro mirando al horizonte, como si el futuro ya no fuera una amenaza, sino una oportunidad que por fin podía abrazar. El amanecer en Chiapas les trajo una sensación de calma y renacimiento. Alejandro y Sofía se despertaron temprano, como si el aire fresco de la mañana trajera consigo una nueva perspectiva. La luz suave que se filtraba entre las hojas de los árboles de la selva reflejaba lo que sentían por dentro. Un nuevo comienzo. La decisión que habían tomado de dejar atrás el peso de sus pasados y abrazar la autenticidad los había transformado por completo. Durante esos días en Chiapas, se dieron cuenta de que la vida no estaba definida por lo que poseían o las expectativas que otros tenían de ellos. Era el momento de comenzar desde cero, de dejar ir todo lo que los mantenía atados
a una versión superficial de ellos mismos. Mientras caminaban por el pueblo, sintieron una conexión genuina con la gente del lugar, sin filtros, sin barreras. Era como si todo el ruido del mundo moderno se desvaneciera, dejando solo lo esencial, las personas, las relaciones auténticas, los momentos de paz. Nunca imaginé que podría llegar a sentirme tan libre, dijo Sofía mientras caminaba a su lado, su voz tranquila pero llena de emoción. Yo tampoco, respondió Alejandro con una sonrisa tímida, pero algo cambió en mí. Esta experiencia me ha mostrado que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido por miedo. Miedo a perder lo que tengo, miedo a no ser suficiente. Sofía lo miró, sorprendida por su sinceridad. Alejandro nunca había sido tan abierto con ella. Durante todo el viaje, se había mostrado cerrado, incluso distante en ocasiones, pero ahora, aquí, en medio de la naturaleza y la autenticidad de Chiapas, él estaba empezando a quitarse las máscaras que había llevado durante tanto tiempo. No es fácil dejar ir lo que uno ha construido durante años, continuó él mirando hacia el horizonte. Pero sé que lo que más me ha faltado siempre no tiene precio. La paz, la honestidad y tal vez también el amor, un amor verdadero, sin expectativas. Sofía sintió un nudo en la garganta. Aunque había comenzado este viaje con miedo, ahora todo lo que sentía era esperanza. Sabía que no solo su vida, sino también la de Alejandro, estaba en un punto de inflexión. Lo importante es que, aunque el camino sea incierto, ahora estás tomando las decisiones que te hacen sentir completo, Alejandro. Y eso, creo, es lo que realmente importa. La conversación fue interrumpida por el sonido de los pájaros cantando en los árboles cercanos, un recordatorio de la belleza sencilla que los rodeaba. Ninguno de los dos necesitaba más palabras para comprender lo que el otro estaba sintiendo. Habían recorrido un largo camino, desde los lujos vacíos hasta esta conexión genuina, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ahora sabían que lo enfrentarían juntos. El día avanzó lentamente, y con él la sensación de que todo en sus vidas estaba a punto de cambiar. Volvieron al pueblo, donde los locales los recibieron con una calidez que no podían explicar. La sencillez de las personas, su hospitalidad, su alegría por lo que tenían, los hizo pensar que, quizás, ese era el tipo de vida al que debían aspirar. Uno donde las relaciones humanas fueran el núcleo, y no el dinero o el poder. «Quiero quedarme aquí más tiempo», dijo Sofía mientras se sentaban a descansar bajo la sombra de un árbol. «Tal vez podamos hacerlo», respondió Alejandro, con una sonrisa que reflejaba su nueva resolución. «Tal vez esta no sea solo una parada en el camino. Tal vez sea el comienzo de algo nuevo para los dos». Sofía sonrió, sabiendo que más allá de las palabras, había algo que los unía más que nunca. No se trataba de las decisiones materiales o de los lugares lujosos que alguna vez pensaron que los definirían. Se trataba de la autenticidad, de lo que realmente importaba en sus corazones. Mientras el sol se ponía sobre Chiapas, ambos se dieron cuenta de que este viaje no solo había sido una forma de escapar de sus vidas, sino una oportunidad para regresar a lo que verdaderamente eran. Juntos caminarían hacia un futuro en el que ya no habría mentiras, solo la verdad que los unía. Y así, mientras el mundo seguía girando afuera, Alejandro y Sofía sabían que el viaje hacia la autenticidad, hacia un amor genuino y una vida más plena, era la mayor aventura que podrían haber emprendido.